Olá, aqui no Nesp em Pauta você conhece um pouco mais da visão de professores universitários sobre questões que interferem no dia a dia da sociedade. Nesta temporada nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área, realizado pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp aqui em Águas de Lindóia. Nossa convidada de hoje é a professora Denise Weiland, da Universidade Horti do Uruguai, e também assessora de várias instituições como a Unesco e a Unicef na área de formação de professores. Professora, muito obrigada por sua participação. Muito obrigada. Professora, pensando na área de formação de professores, a senhora também é presidente do Observatório da Profissão Docente, vinculado à Universidade de Barcelona. Eu gostaria que a senhora pontuasse como tem sido a atuação desse observatório para fomentar as discussões sobre formação de professores. Bueno, el Observatorio Internacional de la Profesión Docente, que tiene sede en la Universidad de Barcelona, existe ya desde hace muchos años y nuclea una red de universidades de Latinoamérica, de América Latina y de Europa para promover la pesquisa, la investigación, el intercambio en temas que hacen a la profesión docente y en particular a la formación de profesores. Hemos hecho varias investigaciones sobre temas que se vinculan a las condiciones de trabajo de los profesores, al tema de la formación inicial y continua de los profesores, a la evaluación del desempeño del profesor, y también hemos hecho varios estudios vinculados con la valoración de la profesión docente. Professor, e como que a senhora, atuando em instituições internacionais, vinculada a uma universidade da América Latina, como que a senhora poderia dar um panorama do perfil dos professores que nós temos hoje e de como que essa formação ela poderia ser melhor realizada para que tenhamos professores cada vez mais de alta qualidade? A pesar de que América Latina es un continente muy heterogéneo, con una gran diversidad de países, mismo un país como Brasil es en sí un continente. Brasil tiene más de 5.000 secretarías de educación, porque los municipios tienen escuelas a cargo. Entonces, a pesar de esa heterogeneidad, hay una serie de patrones, de tendencias que son comunes. La primera de esas tendencias es que en América Latina, en los últimos años, la profesión docente ha perdido capacidad de atracción. No son los jóvenes con mejores resultados educativos en educación media los que eligen las carreras de pedagogía. Lamentablemente, en muchos países, por ejemplo en mi país, en Uruguay, las carreras de pedagogía son carreras por descarte. ¿Por qué? Porque la profesión docente hoy, en el siglo XXI, es una profesión muy compleja. El profesor tiene aulas muy numerosas, hay situaciones a veces de violencia, de inclusión, y los jóvenes optan muchas veces por otras carreras. Por eso la primera preocupación, yo diría, es lograr que las carreras de pedagogía, las carreras de profesor, sea una carrera atractiva y sea una carrera valorada por la sociedad. Ese es el primer punto. Y luego, las universidades, los institutos de formación docente, creo que tienen que rever los modelos, porque seguimos, tenemos profesores del siglo XX en escuelas del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Esse é o problema. Professora, diante desse descompasso que a senhora apontou, o que é necessário fazer? Onde estaria a grande revolução no campo da formação de professores, já que a senhora foi a convidada para a conferência de abertura do Congresso para falar sobre essa revolução? Onde seria possível começar essa revolução?
Yo creo que la gran revolución es cambiar las políticas, mudar las políticas vinculadas con los profesores. En primer lugar, como yo les decía, hay que hacer que la carrera sea atractiva. La sociedad tiene que valorar a los profesores. En segundo lugar, hay que ofrecer modelos de formación que respondan a la sociedad actual. Hay que mudar la propuesta de formación, el currículum, que muchas veces es un currículum obsoleto. Y sobre todo, yo creo que hay que darle importancia a la figura de los formadores de los futuros profesores. Ese formador en las universidades o en los institutos de formación docente es una pieza clave, porque lo que hace el futuro profesor no es tanto lo que le dicen los libros de pedagogía, sino que lo que hace es replicar el modelo que tiene enfrente. Enfrente tiene el formador. ¿Y qué pasa con ese formador? Pasa que el formador en las carreras de pedagogía muchas veces repite de memoria que no se debe aprender de memoria. ¿Se comprende? Sí. Entonces, seleccionar los formadores en las universidades y en los institutos de formación docente es clave. Y otro tema clave es que hoy en el siglo XXI la formación no solamente ocurre en el aula, también fuera del aula. Vivimos en una sociedad donde la tecnología abunda, donde el profesor a través de Internet puede ingresar, puede ver las mejores aulas en el mundo impartidas por los mejores profesores. Entonces hay que saber aprovechar también adecuadamente las oportunidades que hoy tiene la tecnología. Y me parece que hay que entender que la formación transcurre no solamente sentado en un aula, en una universidad, que la formación del futuro profesor es también el proceso de aprendizaje con otros, los procesos de autoformación en Internet y algo muy importante. El profesor tiene que ser una persona que lea, una persona culta. Y hay que brindar al profesor oportunidades para que compre libros, para que vaya al teatro. E isso também é parte da formação. Professora, pensando nesses professores que já estão na ativa, né, nesse século XX, XIX, XXI ao mesmo tempo, como que esses professores eles podem atuar para promover essa revolução? Se a senhora observa a partir das suas pesquisas, né, do seu envolvimento em nível mundial com essa questão da formação de professores, se esses professores que estão na ativa eles têm essas inquietações que nós temos dentro da universidade também para promover essa revolução? A mí me parece que todo no se puede hacer al mismo tiempo. Esa revolución en la formación de profesores hay que prepararla, hay que dar una serie de pasos. Y yo creo que hoy las universidades pueden dar algunos pasos desde ahora para ir mudando, para ir cambiando. También el profesor en el sala de aula. Los que hemos hecho muchas pesquisas, sabemos que hay profesores que hacen muy bien su tarea, que motivan a los estudiantes, que hacen que los estudiantes se interesen por los aprendizajes. Sabemos que hay profesores que en las condiciones más difíciles que uno pueda imaginar, logran que los alumnos aprendan. El problema es cómo lograr que todas las escuelas, que todos los profesores lleguen a ese ideal que queremos.
Y en ese sentido, yo creo que las universidades en las carreras de pedagogía tienen que tener más vínculo con las escuelas, que las escuelas tienen que ser el escenario, el telón de fondo de la formación. A mí me parece que una revolución, una medida muy revolucionaria, y hay muchas universidades que se van a enojar conmigo, pero una medida muy revolucionaria sería que los formadores de los futuros profesores tengan conocimiento de las escuelas, conozcan las escuelas. En muchos casos, esos formadores solo conocen la escuela cuando ellos fueron estudiantes, no conocen las escuelas de hoy, los estudiantes de hoy. Y a mí me parece que eso es importante, que hay que promover que los formadores conozcan a realidade das escolas. E que a gente possa, professora, cada vez mais se aproximar dessa realidade, a universidade se aproximando das escolas, para que a gente possa conseguir uma formação de professores e contribuindo para cada vez mais para esses estudantes que são o foco principal dessa formação. Exacto. Bueno, ahí es un problema, porque en América Latina hay países en los que la formación docente depende de los ministerios. En ese caso, el acercamiento entre las escuelas y los institutos de formación es más fácil, porque como las escuelas dependen de los ministerios y la formación también, entonces hay escuelas de práctica para los futuros profesores. Hay otros países en donde la formación de profesores depende de las universidades. Las universidades tienen autonomía y a veces es difícil lograr articulación con las escuelas, lograr escuelas que puedan ser centros de práctica. Pero yo creo que eso es clave, es una tarea principal de las universidades, el lograr escuelas, centros de ensino fundamental, de ensino medio, que sean lugares en donde los futuros profesores puedan hacer su práctica. Como un futuro médico hace su práctica en un hospital, un futuro profesor necesita hacer una buena práctica con una buena guía de tutores, de assessores em uma escola. Que a gente consiga chegar nesse caminho, então, professora, muito obrigada por sua participação. Obrigada a você. O Unesp em Pauta fica por aqui e acompanha a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.